Bien, gracias por venir. El señor Claudio Venturini, presidente de COPRAC, y Daniel Arce, vicepresidente. Claudio, hace días comenté y elípticamente te mandé mis condolencias por el fallecimiento de tu padre, Enrique Venturini, un hombre sumamente reconocido en el sector por su seriedad, por su hombría de bien, etcétera. Aprovecho que ahora te tengo aquí para decirte que fue muy sentido por nosotros y por todo el sector. Te agradezco mucho, Richard. Sí, obviamente, bueno, como hijo es difícil mensurar todo esto. Ahora que ha fallecido, he tenido tantas muestras de condolencia, de ser una persona recta, de ser una persona de palabra, de ser justa en sus apreciaciones. Para mí fue un padre, y sigue siéndolo, ¿no? Y lo extrañaremos así. Pero ha sido un hombre ha tenido una vida muy plena, con lo cual, bueno, son cosas que pasan. Allá nos encontraremos todos, ¿no? Esta es la realidad. Uno normalmente está preparado para perder a los padres. Sí. Bueno, la fiesta del otro día, celebrando los 20 años, fue realmente muy linda, muy agradable. Mucha cordialidad y amistad. Evidentemente sus clientes están fidelizados con ustedes, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que tratamos de ofrecer, un buen servicio, un buen trato. Indudablemente el cliente es importante en toda actividad y nosotros tratamos de hacérselo sentir a los nuestros, ¿no? En forma cotidiana, brindándole primeramente un buen servicio, que es lo que vienen a buscar, y después tratando de ir mejorándolo con esa interacción, ese face to face diario, ¿no? Que permite que la empresa mejore. Era evidente, era lo que ahí se respiraba, ¿no es cierto? 20 años, me imagino que no habrán sido 20 años de rosas, ¿no? De el suelo tapizado de pétalos de rosas. No, de hecho que no. Hemos tenido varias etapas dentro de COPRAC. COPRAC es una cooperativa hacia adentro y una empresa hacia afuera. Ofrecemos un servicio, tenemos clientes que indudablemente están contentos. Lo que se armó el otro día fue extremadamente importante en el sentido de que en muy pocas oportunidades se puede juntar tantos actores de este sistema en una copa. Y en una copa tan cordial como se demostró, ¿no? en la práctica. COPRAC tuvo muchos pasajes. Tuvimos un pasaje en el cual tuvimos presidentes por mucho tiempo, luego el sistema democrático fue evolucionando, fuimos aprendiendo de esa democracia, nosotros tenemos votaciones constantes para nuestros directivos, y hoy estamos en una etapa que, más allá del socio, de entender que las necesidades de COPRAC son las necesidades de todos. Como yo creo que lo dije también en la copa esa, estamos todos dentro de este mismo barco. Y si a cualquiera nos va mal a todos, a la larga o a la corta. Yo creo que en algún punto, en nuestra industria en particular marítima, y en la Argentina en general, vamos a tener que entender de que estamos todos subidos al mismo barco. Y al que le vaya mal, nos va a ir mal a todos. Está un poco la Nada mejor expresado, ¿no? Estamos todos en el mismo barco, efectivamente. Sí. El país es un barco y si va a buen término, todos felices, ¿no es cierto? Correcto. Sí. ¿Cómo se decidieron a fundar COPRAC? Bueno, en sus orígenes COPRAC, nosotros no somos socios fundadores porque fue cuando fue la desregulación del practicaje. Se desreguló en el año 1991 y bueno, se empezaron a ver las opciones, sociedades anónimas, de qué manera era la época de la presidencia presidente Menem. Y bueno, un grupo de prácticos decidieron que la mejor forma, que hoy nosotros entendemos que estuvieron muy acertados en su apreciación, eran las cooperativas de trabajo. ¿Por qué? Porque hacer profesionales independientes, donde queremos incidir en las decisiones de nuestra empresa, la mejor forma era esa. Somos todos iguales, porque somos todos ex capitanes o capitanes aún vigentes, ¿no? Pero con
una especialización que es el practicaje. Y bueno, yo creo que en ese momento evaluaron las posibilidades, tomaron esta, y el paso del tiempo demostró, porque muchas otras empresas que se iniciaron como sociedades anónimas hoy en día son cooperativas de trabajo. Ah, sí. Sí, en el Río de la Plata, en la misma zona del río Paraná. En todas las zonas prácticamente hay una cooperativa. Se ve que funciona mejor que la sociedad anónima. No sé si funciona mejor, porque las sociedades anónimas, inclusive en la actualidad, han tomado, digamos, han encarado la cosa muy cooperativista. O sea, tienen una forma comercial de sociedad anónima, pero internamente en la forma de trabajar, de distribuir las ganancias, de tomar las decisiones, son muy cooperativistas. Entonces es como que ha habido una simbiosis, ¿no?, entre las sociedades anónimas y las cooperativas que se han hecho más empresas a lo que está ligada más la sociedad anónima, ¿no?, la idea de empresa. Quiero hacerle una aclaración a los televidentes, y es que el practicaje y el pilotaje no nace en el año 91. Lo que sucede que hasta el año 91, que se desregula la actividad, todo el practicaje y el pilotaje estaba en manos de la prefectura, que eran los que distribuían el trabajo, los que lo ordenaban, pero como un servicio bajo la dirección de la prefectura, no sé si me equivoco. Correcto, era así. Y en el 91 había habido muchos reclamos de escindir el servicio de la prefectura para brindarlo libremente, y bueno, un decreto permitió la desregulación y ha dado lugar a la creación de las sociedades anónimas, como dice Daniel, cooperativas de trabajo, donde cada empresa que tiene un segmento determinado, es decir, Río de la Plata, Puertos o Río Paraná, y cada grupo que se está especializado en esos tramos son los que brindan el servicio especializado para eso, ¿no? Sí, correcto. Se separaron, digamos, los tantos, un poco. La prefectura sigue siendo un agente importante de nuestra actividad, es el que regula la seguridad de la navegación. Pero ya no como regulación económica. Exactamente. Claro. Se ha separado la parte económica, la parte de negociación, digamos, de la actividad, la parte comercial, se ha separado. Me parece bien, porque indudablemente la prefectura se pudo abocar a su métier, que es la seguridad de la navegación. Sí, sin duda. La prefectura está cumpliendo una labor, la labor que tiene asignada por ley, bien, y cada vez lo está haciendo mejor. Sí, correcto. Sí. Consideramos que notamos un cambio muy grande en prefectura, todos los que navegamos, muy especializados, la preparación, la verdad, y no sé, da la sensación que en prefectura hoy el trato que teníamos anteriormente y el de hoy ha cambiado mucho. Notamos mucha profesionalización, que es muy bueno, es muy bueno. Yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo dentro de prefectura y se están cumpliendo los objetivos que ellos buscaban, ¿no es cierto? Y ustedes también. Sí, lógicamente. Porque el haberse desprendido del tutor les ha dado mayor responsabilidad, pero también mayor decisión. Sí, correcto. Por eso la interrelación sigue con la prefectura, porque estamos en el ámbito donde ellos controlan la seguridad, pero siempre, mancomunadamente, siempre tratamos de ir ganando la parte comercial con la parte de seguridad, que no siempre van de la mano. A veces sí, cuando hay intereses, digamos, conjuntos, pero a veces están encontrados por diferentes motivos. Y bueno, siempre la prefectura, en el caso nuestro, en nuestra actividad, siempre estuvo bregando por eso, que nosotros también, por el tema de la seguridad. Ahora, no es una actividad monopólica, porque compiten varias empresas en los mismos tramos, ¿no es cierto? En el Río Paraná, específicamente somos 8 empresas.
Por lo tanto, no se puede hablar de monopolio ni nada que se parezca. No, justamente la ley lo prohíbe al monopolio, ¿no? No, me refiero para la cartelización de costos, de tarifas. Es decir, ahí se compite, hay que brindar servicio lo más económico posible y el mejor servicio. Correcto. Sí, sí. El tema de la competencia de los servicios, bueno, es algo que es lo que está ocurriendo hoy. Esta es la realidad de hoy. Nosotros a la vez somos asociados a la Internacional de Práctico, el INPA, el que no ve bien esa competencia. Él dice que el servicio de practicaje no debería ser competitivo, porque se vulnera la seguridad. O sea, es un concepto que viene trayendo el INPA hace mucho tiempo, que defiende, e indudablemente en este caso en la Argentina no se cumple, ¿no? Pero bueno, insisto, luego del famoso decreto 817, en la Argentina se crearon 8 empresas de practicaje, y entre ellas Cooperac, ¿no? Cooperac es una de ellas. Había todo, antes del año 91, aquel tema que no puedo salir, y ahí no había competencia porque lo manejaba exclusivamente la prefectura. Exacto. No puedo salir porque no tengo un pie bajo la quilla. Bueno, pero si arreglamos, puedo salir. Todo eso desapareció. Ahora hay competencia. Entonces, no entiendo dónde se puede vulnerar la seguridad cuando antes sí se podía vulnerar. Después de la desregulación, vos no vas a arriesgar ni tu prestigio, ni el barco que tenés asignado como responsable, que además sobre ese tema quería hablar con ustedes, y es sobre la responsabilidad del práctico. Pero sigamos con la empresa, se funda hace 20 años. Hace 20 años, y bueno, como toda empresa argentina, como todo grupo humano en la Argentina, hemos tenido nuestros pasajes. Del año 92, que en realidad la empresa empezó a funcionar, se crea en el 91 y empieza a funcionar como cooperativa de practicaje y pilotaje del Río Paraná a partir del 92. Tuvimos épocas buenas, épocas malas. Hemos vivido las épocas del 2001, hemos vivido muy contentos y parecía que no se nos acababa nunca la época del 2008, que fue muy buena en cuanto a exportación. Volvemos a tener una esperanza a futuro en esta próxima cosecha de una muy buena cosecha. Y políticamente, internamente dentro de Cooperac, hemos ido evolucionando. Hemos ido entendiendo cómo manejar la situación y estamos en una etapa en cuanto a hermanarnos con nuestros clientes, hermanarnos con todos los sectores que tienen decisión dentro y de actores que tienen decisión dentro del sistema. Y yo creo que estamos en el buen camino en ese sentido. Yo creo que una prueba fue la Copa del otro día, ¿no es cierto? Se sostiene, no sé qué pasará, en el medio pueden ocurrir muchas cosas, que la cosecha de este año se estimaba en un 38% más que el año pasado, lo cual es una cosecha súper récord y donde los barcos tienen que estar haciendo espera en rada porque no pueden entrar al puerto. Es decir, no hay suficiente boca de salida. ¿Es así? No, el problema que se suscita a veces es no tanto en el que nosotros lo vemos como práctico, es una sumatoria de hechos que es cuando sale la cosecha normalmente es época de niebla, por lo cual la navegación se torna más riesgosa, más lenta, todo se hace más difícil, los barcos son más grandes, los barcos tienen más calado, cualquier evento de tipo sindical que sea relacionado al puerto, estiva, remolque, siempre lo afecta, genera a veces parates que pueden durar un día, 2 días, una semana, y cuando se hacen muy largos, hace que una cosecha que tiene que salir, una producción que tiene que salir en un mes, se pretende sacar lo que normalmente se sacaba en un mes, se saca en 20 días. A eso sumándole la lluvia, que afecta directamente la carga de granos. Claro, por supuesto. Entonces, una época lluviosa, con niebla. Porque se hace, la carga se hace exactamente igual, a cielo abierto. Correcto, correcto. Y no puede recibir agua al grano porque se te brota, se pudre. Se pudre.
Lo único que se sigue moviendo cuando pasa así, cuando las lluvias son copiosas y especialmente de larga duración, son los buques tanqueros que llevan aceite, los buques que transportan internamente el combustible, bueno, los gaseros que ahora van a Escobar, los que transportan autos o... Sí, ellos no tienen el problema de la que lluvia. si se moja el grano se le pudre. Correcto. ¿No es cierto? Y inclusive hay es decir, hay cargas en que no se puede ni siquiera humedecer porque tiene combustión instantánea, como por ejemplo el algodón. Correcto. Así que, hay que tener no cuidado. es fertilizantes. Fertilizantes también. Se importa mucho fertilizante para Argentina, normalmente para la zona de San Nicolás. Bueno, hoy tuvimos una gran desgracia aquí en Buenos Aires, porque una carga de fertilizante que iba a Paraguay, no sé si se prendió fuego el contenedor, se cayó, se rompió y se mojó y generó todo el despelote tremendo que generó en Buenos Aires, ¿no? Sí. Pasa, no sabemos cuál es el grado, digamos, de la magnitud del problema, más allá de lo informado por los medios, pero bueno, el fertilizante normalmente en estado, digamos, comercial normal no tiene problema, claro. Hay muchas cargas que cuando se incendian, es más, una bolsa de plástico, sí, no causa ningún daño, pero si se incendia el humo negro de ese plástico es venenoso. Ahora, el fertilizante no pasa nada, el insecticida sí. Ahora, las informaciones creo que todavía siguen siendo confusas, si era fertilizante sí, o si era insecticida, y que eran 34 contenedores que iban a Paraguay, lo estaban trasladando a Barcaza. Yo no quiero ni pensar si hubiera habido una reacción en cadena, ¿no? Sí, yo creo que aparte, bueno, es una vieja discusión, ¿no? Sí, en realidad deberíamos tener ese tipo de peligros tan cerca de un complejo urbano como Buenos Aires. Pero bueno, es una discusión a tener en la Argentina. Pero se ha de alguna manera elaborado alguna idea de sacar esas cargas peligrosas del puerto de Buenos Aires, o es algo ya tomado como normal, natural, tienen que pasar por aquí y... Yo creo que cuando haya lugares alternativos, lo más lógico sería sacarlas. Lugares abiertos. Lugares abiertos, mismo en el complejo portuario que se está haciendo en La Plata, en otros lugares. No quiere decir que el puerto de Buenos Aires vaya a perder carga, simplemente dentro de la carga que vaya a recibir se puede establecer que determinado tipo de carga, como se hace en todas partes del mundo, no pueda recibir por la cercanía de un centro urbano como la ciudad, ¿no?, de Buenos Aires, no una megápolis. Ahora, hay televidentes que recién se enganchan. ¿Y cuál es la función del práctico? Se deben preguntar. ¿Cuál es la función del práctico? ¿Cuál es la función del piloto, del que hace el pilotaje? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Y cuál es la función? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza su responsabilidad y dónde termina? Bueno, les dejo nada más que este temita para que lo desarrollen ustedes. Bueno, yo podría decirte que el práctico, vamos a la letra fría de la ley, es el asesor de ruta y maniobra del capitán en determinado tipo de buques, aquellos buques que tienen más de 120 metros de eslora y más de 20 pies de calado. Es una figura internacional el práctico, o sea, cada vez que un barco de ultramar entra en aguas territoriales, normalmente, de un país, ese país se resguarda su soberanía, no tanto política, sino económica, en la figura del práctico. ¿El práctico qué hace? Bueno, el práctico permite que ese barco llegue, cargue o descargue, cumpla su objetivo económico sin dañar la vía navegable. Eso es un poco la idea económica de la cuestión. En la parte política podemos decir que sí. Tenemos justamente una gran discusión y una vieja discusión, porque el práctico es delegado de la autoridad marítima a bordo. Pero bueno, entramos en un terreno bastante complicado porque ¿cuál es el límite de esa delegación? Somos responsables de todo lo que pase, de no lo que pase, y se entra en un terreno bastante complicado, porque consideramos que yo subo un barco
por ejemplo, a las 3 de la mañana en zona común, y para ser delegado de la Autoridad Marítima debería entonces hacer una inspección completa del barco. Sería imposible, porque trabaríamos toda la economía del país de esta forma. Un poco lo que nosotros planteamos siempre, más allá de todo esto, en la parte nuevamente económica, que en cada exportación, en la mayoría, por lo menos en el 98% de las exportaciones de la Argentina, siempre hay un práctico a bordo. Ya sea de donde sea, ya sea de Bahía Blanca, ya sea de puertos del sur, litoral marítimo sur, de Mar del Plata, de Quequén, Necochea. No solamente graneleros, es decir... No solamente graneleros, no. Gaseros. Nosotros... Los automóviles. Exportamos aluminio desde Madryn, bueno... Se importa el mineral. Pescado... Para que lo entiendan mejor el televidente. Llega un capitán alemán que viene por segunda, tercera, quinta vez a nuestro país. Tiene que subir el río Paraná para ir a uno de los puertos de la zona Rosafé. Él sabe cómo funcionan las corrientes, cómo se comporta el río, qué cuidados hay que tener. No, delega esa responsabilidad en el práctico que conoce profundamente todos los vericuetos y todas las corrientes y la fuerza y sabe en qué momento tiene que dar más máquina o menos máquina. Bueno, esa es la función. Además de asesor, es, digamos, casi el capitán, aunque la responsabilidad termina siendo siempre la del capitán. Pero la única forma de poder entrar a lugares que no conocen es con la ayuda del práctico. Sí, inclusive nosotros somos asesores de maniobra de ruta de reglamentaciones, porque a veces puede suceder un percance en la vía navegable, accidente, en un buque con prácticos o no, una embarcación deportiva, tiene que fondear. Bueno, el capitán no sabe ni dónde, no conoce el idioma, no conoce la reglamentación de qué es, si puede pasar, si no puede pasar, si el canal principal está obstruido, si hay una opción secundaria. Bueno, el práctico asesora y el capitán es el que termina tomando la decisión si desea o no, en función a lo que le asesora el práctico, tomar la opción, digamos, que el práctico le informa. Pero es difícil que el capitán no tome lo que le sugiere el práctico porque es el que sabe, en definitiva. Es un cirujano y un médico común. Y bueno, el que sabe dónde poner el cuchillo es el cirujano. Claro, indudablemente el capitán, por eso contrata el armador práctico. Lo contrata no solamente porque lo obliga al país, porque es una compulsiva la toma de práctico, no es que es una opción, sino que el país lo que está haciendo es protegiendo, como decía recién Claudio, sus intereses, que son la protección del medio ambiente, de que el buque cumpla con todas las reglamentaciones locales, que el capitán chino, alemán, ruso las desconoce. Entonces el práctico dice, el capitán tiene que hacer determinada cosa, tiene que fondear su buque en determinado lugar. ¿Por qué? Porque así son las reglamentaciones locales. Pero Daniel, además, de acuerdo a las corrientes, es como podés apoyar o no sobre un muelle. Correcto. Porque con el tremendo volumen y peso que tiene un barco, un mal apoyo puede dañar el muelle. Claro, sí. Ahí viene la diferencia que vos decías al principio de practicaje y pilotaje. Pero perdóname, sí. Vamos a ir a un corte y me lo explicás más detenidamente. Y además quiero después hablar de la responsabilidad del práctico. Vamos a un corte, señor director.